la cobardía, ¿verdad? Porque a veces, por la cobardía, a veces no hacemos algunas cosas de parte de nuestro Dios. Y Dios quiere que seamos valientes, ¿verdad? Para las cosas de Dios. Y de esa manera poder afrontar cualquier circunstancia que nos llegue a nuestras vidas. Amén. La cobardía es del griego deilos, que significa cobarde. El diccionario secular dice que cobarde es pusilánime, sin valor ni espíritu para afrontar situaciones peligrosas o arriesgadas. El cobarde no sabe afrontar las dificultades o tomar decisiones por sí mismo y muchas veces miente. Tiene comportamientos arrogantes al estar en grupo, o al contrario, huye a una dificultad. Algo tan importante, amén, que es cuando los tiempos de cuando mandaron a los 2 espías y estos hombres no eran cualquier hombres, sino que eran personas, eran príncipes. Se fueron escogidos lo mejor de lo mejor para ir a reconocer la tierra prometida. Si usted ya ha leído la historia, me está entendiendo muy bien. Pero cuando ellos regresaron, después de varios días de haber reconocido la tierra, y 2 sí dieron buen reporte, usted ya sabe la historia. Caleb y Josué fueron unos hombres valientes que ellos dieron buen reporte a su líder, a Moisés. Pero los demás, los otros 10, dijeron cosas negativas. Dijeron cosas que al pueblo los hizo tambalear o casi desmayar. Porque por unas palabras que ellos pudieron mirar allá, personas grandes, gigantes, pero eso no era para que ellos pudieran decir palabras negativas al pueblo de Israel. Hermano, por algunas circunstancias a veces que uno puede mirar en la tierra o la situación que uno puede estar pasando, muchas veces, aleluya, por la cobardía, no podemos avanzar o no podemos, aleluya, brincar esos obstáculos. Decimos, yo no nací para cristiano, yo no creo que lo pueda lograr, yo no creo que pueda seguir en esta pelea, en esta lucha. Y empezamos a cobardarnos, empezamos a querer retroceder. Y es cuando nosotros empezamos a perder la batalla, a perder, aleluya, lo que Dios nos ha dado en nuestras vidas. Por eso es que uno, aleluya, dice, como ahí en Josué 1:5 en adelante, dice que nos esforcemos, que seamos valientes. Y Él va a estar con nosotros. Amén, pero muchas veces empezamos a flaquear, empezamos, aleluya, a tambalearnos y empezamos, aleluya, permitir, amén, que la cobardía nos empiece, aleluya, a ganar o nos empiece, aleluya, a vencer. Hermano, yo creo que todos de una u otra manera hemos enfrentado el miedo. En algunas circunstancias somos humanos. O sea, no podemos decir, no, yo jamás en la vida, jamás he tenido un miedo, un temor. Tal vez todos hemos pasado por esos lugares o puntos en la vida donde hemos tenido miedo, hemos tenido temor. Yo recuerdo hace muchos años atrás, cuando hubo problemas en la familia, allá en mi pueblo, en mi rancho, y yo ya era cristiano, y recuerdo que las cosas que pasaron en mi rancho por allá, y recuerdo que las personas andaban ahí en Acapulco, porque mi pueblo se llama Maldonado Guerrero, y ellos andaban en Acapulco supuestamente buscando a cualquiera de los familiares de nosotros. Yo recuerdo que yo iba caminando ahí por la
por el Ren, ahí por la gasolinera, por ahí iba caminando. Y yo recuerdo que iba caminando, pero de repente vi a estos fulanos, porque uno pues conoce a la gente de allá. Los vi en un carro, pero en cuanto los vi, me imaginé lo peor, ¿no? Y realmente sí era cierto. Porque abrieron el carro y sacaron algo, yo los vi. Y me entró un temor, un miedo. Yo decía, pero si antes yo era muy gallo, ahora, ¿por qué me está pasando? Y me entró un miedo de tal manera que me fui en un camión que no era el que yo tenía que tomar. Porque quería esconderme. Porque yo dije, me van a matar estas personas y pues yo no traigo nada, pues ya era cristiano. Pero me dio un temor, un miedo, una cobardía. Bueno, eso fue a mí. Yo sé que usted jamás de los jamases, ¿no? Pero, hermano, cuando entra el miedo, la cobardía, es algo tremendo. Porque en mi rancho pues, siempre cargaba algo. Tal vez por eso yo era valiente, ¿no? Pero cuando ya me sentí sin nada, es algo terrible eso, hermano. Y Dios quiere tratar en nuestras vidas. Y vamos a mirar algunos ejemplos nada más de hombres que realmente, supuestamente, estaban preparados, hombres escogidos. No eran cualquier persona que no estaban adiestrados, eran gente que habían sido preparados para esta misión peligrosa. Pero el miedo, el temor, los agarró. Vamos a entrar en nuestro texto base y está ahí en 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 7. 2 Timoteo, capítulo 1, verso 7. Dice la palabra de Dios de esta manera. Ya lo tiene. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ayúdenme a orar, amén, por la palabra de nuestro Dios en esta tarde. Padre, te damos gracias, te pedimos que seas tú, eterno Dios, que tú bendigas, Dios, tu palabra. Que no vuelva vacía, Señor, que dé fruto en nuestros corazones, en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias, te damos gloria, eterno Dios, en este día. Bendice tu palabra, Señor. Y tal vez los que pueden mirar o escuchar este tema puedan ser también bendecidos y tal vez su fe crezca. Te damos gracias. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Ponle un fuerte amén, porque Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio, para enfrentar dificultades y peligros. El espíritu de amor al que nos hará vencer la oposición. El espíritu de una mente sabia, de la tranquilidad mental. El Espíritu Santo no es el autor de una disposición tímida o cobarde, ni de temores esclavizantes. Porque el Señor ahora Él nos ha dado algo muy grande, algo poderoso en nosotros. Es su Santo Espíritu. Es algo que está dentro de nosotros que nos ayuda a enfrentar los problemas, las dificultades. Porque no te dio un espíritu de temor, no te dio un espíritu de cobardía, sino que es de poder, es de dominio propio, es, aleluya, seguridad, es para enfrentar los problemas, para que tú y yo enfrentemos las situaciones difíciles, aunque se vean muy difíciles. Dios nos da ese poder, nos da esa autoridad para podernos enfrentar a ese problema. Y Dios mismo te da la sabiduría para poder salir adelante, aunque nosotros veamos que es imposible. Pero para Dios no hay nada imposible. Acuérdate, hermano, hermana, que Dios no te ha dado, aleluya, ese espíritu de temor. No te lo ha dado para que tú retrocedas. Dios te dio el Espíritu Santo para que tú puedas perseverar, para que puedas vencer cualquier obstáculo, cualquier circunstancia. Dios te va a dar ese poder
para que tú puedas brincar ese problema. Porque por, aleluya, la cobardía, aleluya, muchas veces no hacemos muchas cosas, porque eso nos detiene para hacer las cosas de Dios. Es probable que tengamos que sufrir aflicciones cuando tengamos el poder y la fuerza de Dios que nos capaciten para soportarlas. Es cierto, como dice la Escritura, somos soldados de Cristo, vamos a sufrir penalidades, vamos a padecer persecución por el Evangelio, vamos a ser aborrecidos por la palabra, vamos a ser, aleluya, la gente no nos va a querer, te va a aborrecer porque eres un hijo de Dios, una hija de Dios. Pero eso no va a hacer que tú te detengas, hermano, hermana. Eso no va a detenerte para que tú sigas adorando al Señor. No vas a decir, mira cómo me están tratando mi propia familia, porque es bíblico, los enemigos del hombre serán los de su casa. Nuestra propia casa va a ser nuestro enemigo. ¿Por qué? Porque, aleluya, ellos no entienden, no comprenden que Dios nos ha llamado para que le adoremos a Él. Pero ellos dicen, ¿por qué pura iglesia? Y ahí nos empieza a entrar la cobardía en nuestras vidas. La familia empieza a decirte, ¿sabes qué? Mira, si tú empiezas a ir ahí, te vamos a quitar pues algunas cositas, ya no vas a tener estos privilegios y pues te vamos a desheredar, porque definitivamente tú que te metas en ese lugar, no estoy de acuerdo, es una secta. Y empieza la cobardía, ¿no? Empieza el temor. Empieza aquello a tu vida y te va a absorber y te va, aleluya, se va a detener esa bendición que Dios tiene de parte de Dios para tu vida. Y nosotros podemos decir, es que no me pasa a mí. Pero acuérdate, hermano, que Dios no te dio un espíritu de cobardía ni de temor, sino que de un dominio propio. O sea, hay una seguridad. Y vas a poder lograrlo porque Jesucristo está en tu vida. Vamos a seguir leyendo unos textos más. Vámonos a Números. Vámonos a Números. Números 13, del 31 al 33. Y dice la palabra de Dios de esta manera. 31 al 33 dice, mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Y así le parecíamos a ellos. Aquí está, aleluya, es cuando escogieron a estos dos espías, como ya les dije hace un momento, a los príncipes de cada tribu estaban escogiendo a los mejores. Y ellos fueron a reconocer la tierra y al reconocer la tierra, solo dos, Josué y Caleb, fueron los únicos que dieron buen reporte, fueron los únicos que, aleluya, miraron las cosas con los ojos espirituales. Pero los demás, los otros 10, empezaron a decir, es que ahí son personas gigantes, son bien altotes. Y sabes que nosotros éramos como unas langostas, como esos chapulines, ¿no? Pequeñitos. Y ellos pues eran gigantísimos. Y pues nos van a devorar. Hermano, el miedo es miedo.
Y cuando lo agarra a uno, es algo terrible. Si tú vas en la noche a la 1, 2, 3 de la mañana y te sale un gatito, puedes mirar que es un tigre. Porque el miedo te agarra. Estos hombres eran hombres de guerra, hombres que sabían pelear. Y están enfrente de ellos a recorrer la tierra o reconocerla, perdón. Eran hombres de guerra. Pero llegaron asustados los 10 y dijeron, es imposible entrar a ese lugar. Tuvieron temor, tuvieron miedo. Nos miraban, dice, a nosotros, a nuestro parecer, como pequeños chapulines. Hermano, el miedo es algo terrible. Y podemos asombrarnos más bien de estos 12 hombres de guerra. Ellos desconfiaron del poder de Dios y pusieron una mirada carnal de ellos, a su parecer. Pero no se daban cuenta que Dios había hecho grandes cosas ya en sus vidas. Había abierto el mar rojo y ellos pasaron en seco de acuerdo a las escrituras. Dios había hecho maravillas. El río Jordán se detuvo para que pasara el arca y los sacerdotes. Pero ellos se habían olvidado de ese gran milagro. Ahora miraron a los gigantes, si eran grandes, es cierto, como dice la escritura, pero no era para tanto. Muy diferente, ¿no? Pero los dos, Caleb y Josué, ellos sí dieron un buen reporte. Caleb los estimuló a seguir adelante, aunque fue secundado solamente por Josué, o sea, los dos nada más. Él no dice vamos y venzamos, sino vamos y poseámoslas. Las dificultades que hay en el camino de la salvación pierden importancia y se esfuman ante una fe viva y activa en el poder y la promesa de Dios. Todas las cosas son posibles para aquel que cree, si han sido prometidas, pero no se tiene que creer a los sentidos ni a los profesantes que son carnales. La incredulidad pasa por alto las promesas y el poder de Dios. Magnifica cada peligro y dificultad y llena de desaliento el corazón. Que el Señor nos ayude a creer. Entonces encontraremos que todas las cosas son posibles. Estos hombres ya no confiaron en el poder de Dios. Esos hombres ya no estaban mirando, bueno, los 10 espías, los 2, Josué y Caleb, sí. Pero estos 10, ellos empezaron a tener temor. Pensaron ellos que iban a pelear contra ellos directamente. Se estaban olvidando del poder de Dios. Así nos puede pasar a nosotros. Tenemos el problema ahí enfrente. Y miramos el gigante. Miramos que está grande. O sea, el problema. Y decimos, esto nos va a despedazar. Esto no vamos a poder lograrlo. Hermano, ¿sabes por qué? Porque tú lo estás mirando a Él, pero debes darte cuenta que Jesucristo es más grande que Él, o que ese problema, y Él te va a ayudar a vencer. Tú no vas a vencer en tus fuerzas, vas a vencer en la fuerza de Jesús, o en Jesucristo. Él te va a dar esas fuerzas para que tú puedas pelear con esa situación. Y no digas, no se puede, o no digas, yo no puedo avanzar. Sí se puede en Cristo Jesús. Denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Esos 10 hombres fueron malos espías, porque ellos estaban confiando en sus fuerzas, estaban confiando en ellos mismos, no estaban confiando en Dios. Usted y yo, hermanos, debemos de confiar en Dios.
No confíe en sí mismo. Acuérdese que usted no va a pelear en sus fuerzas. Va a pelear Jesucristo por usted. Porque Jesucristo, Él está con nosotros. Dice que Él va a estar todos los días hasta el fin del mundo. Él va a estar pero peleando por nosotros. Simplemente nosotros nos ponemos en las manos del Señor, nos ponemos en oración y Dios va a hacer lo demás. Porque nosotros, hermanos, nuestras fuerzas, vamos a ser como esos 10 espías. Esto no se puede, esto es imposible. Pero para Dios todo es posible. Vamos a seguir leyendo la palabra. Amén, ahí en Jueces. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. En Jueces. Jueces capítulo 7. Dice la palabra de Dios de esta manera. Jueces 7 del 3 al 7. Amén, ya lo tiene. Dice la palabra de Dios de esta manera. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase. Desde el monte de Galat, y se devolvieron del pueblo 22,000, y quedaron 10,000 personas. Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas, y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas. Y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase todos los demás gente, cada uno a su lugar. Era algo terrible contra los madianitas, estos hombres que eran hombres violentos. Y el Señor le dice a Gedeón, vas a, aleluya, a vencerlos. Pero diles que los que tienen miedo, tienen cobardía. Es tiempo de que se regresen. Y se regresaron muchos, miles. Y dice, no, son bastante todavía. Ahora llévalos a que tomen agua. Y los que tomen agua, que con la mano se echen el agua a la boca, eso me los apartas. Y los que tomen agua, que se tiren abajo y estén tomando, me lo vas a apartar. Y le dice Dios a Gedeón, mira Gedeón, todas esas personas que se tiraron abajo a tomar agua, no van a servir para la guerra, porque ahí los van a agarrar. Y aquellos que agarraron el agua así, ellos están listos, pero están listos, preparados para cualquier movimiento. Es 300, dice. Con 300 hombres vas a poder vencer a los madianitas. Y realmente tuvo una gran victoria Gedeón, con 300 hombres. Pero esos 300 hombres eran personas valientes, porque ahí se les miró su manera de tomar agua. Y los demás tenían mucha confianza. Se tiraron hasta abajo a tomar. Es el miedo. El miedo, hermano, es terrible. Aquí ellos se empezaron, aleluya, a ir. Cuando les dijo Gedeón que el que quisiera regresarse, que se regresara. Yo creo que eso estaban esperando,
Eso estaban esperando, dice, en cuanto le dijeron. Dice, y se lo vieron de los del pueblo 22,000. Hermano, 22,000 personas se regresaron. Algo terrible. Yo creo, hermano, que era algo que estaban mirando de cómo, aleluya, gente supuestamente que eran hombres de guerra, hombres que estaban peleando. Pero ahí se les miró que querían tantito para regresarse, para, aleluya, no pelear, para no luchar. El miedo a veces nos paraliza. No sé si usted lo ha experimentado. Yo antes, cuando era cristiano, los temblores. El temblor cuando me agarraba en la Costa Chica, o sea, son los temblores más fuertes, no sé por qué. Y se mueve la casa, ¿no? No, yo no podía correr, me quedaba tieso. Ah, qué hombrecito, dirá usted. No, pero es que me atemorizaba. Y no podía ni correr ni para allá ni para acá. Y ahora pues ya es diferente. Digo, no, pues Señor, que se haga tu voluntad. Y vámonos, Señor. Claro, me pongo una columna, ¿verdad? Pero no me voy a... Y digo, Señora, aquí estoy. Porque es algo, amén, que hemos entendido, que si morimos somos para Cristo. Y nos vamos con Él a la vida eterna. Pero el temor, el miedo es algo terrible. Cuando te agarra el miedo, te paraliza. Y ya no sabes qué hacer. Y aquí está el ejemplo de estos hombres de guerra, ¿eh? Y le dice, el que tenga miedo, el que se sienta que se estremece, váyase, dice, a su casa. Váyase. Madrugue, por lo menos para que no lo vean que se está regresando, ¿no? Dice, madruga. Y se fueron más de 22,000 personas. Era demasiada gente. Quedaron 10,000. Y dijo el Señor, no son demasiados todavía. Porque el Señor es el que pelea por nosotros. No son los hombres, no. Es Dios dando la victoria. Porque Dios pelea por nosotros. Dios es el que lucha. Porque nosotros no podríamos hacerlo. Solo con la ayuda del Señor podemos seguir adelante. Podemos seguir venciendo cualquier obstáculo, cualquier prueba que venga. Y usted dice, pero ¿cómo le hice? ¿De qué manera? Bueno, es que Dios hizo la obra. Dios estuvo con usted y Dios, Él peleó por usted. Y por eso lo logró. Váyase, dice toda la gente, a su lugar. Solo 300 hombres, hermano, hermana. 300 hombres fue suficiente para acabar con estos hombres, los madianitas, terribles, asaltantes que robaban. Dejaban a los israelitas, los dejaban sin provisiones, sin asnos, sin camellos, todos se robaban. Pero ahora Gedeón, Dios se lo levantó, Dios hizo la obra y gracias a Dios que el Señor lo usó y pudo vencer a estos madianitas. Usted también va a vencer a esos madianitas. Esos madianitas siempre han venido a vencer o a robar, a quitar lo que no es de ellos y se han robado todo. Pero ahora Dios va a estar contigo para poder pelear. Él va a pelear por ti. Él va a luchar por ti. Solo tienes que confiar en Dios. Amén. Dios es el que hace la provisión para que la alabanza, la victoria sea totalmente suya. Aquí solamente 300 hombres para la lucha. Y podemos mirar
las Escrituras, amén, que pudieron vencer, pudieron acabar con solamente 300 hombres. Dios, amén, te puede bendecir en gran manera, aunque no seamos muchos, aunque seamos poquitos, pero el Señor puede bendecir nuestras vidas, aunque seamos pocos, porque Él no quiere cantidad, Él quiere calidad de personas que estén dispuestos a creer en Él o a creer en sus promesas. Él va a vencer, usted va a vencer, usted lo va a lograr. Los madianitas, hablando espiritualmente, han venido, te han dicho, no va a pasar nada en tu familia. Ellos no quieren nada de Dios. ¿Ya para qué pides? Hermano, usted tiene a Jesucristo y usted va a vencer esas voces o esos espíritus que han venido para que usted tenga temor de que Dios no va a acabar la obra perfecta. Dios empezó. Él dice que seremos salvos nosotros y nuestra familia, pero vamos a creerlo de todo corazón, pero en Cristo Jesús. Y sí se va a hacer. Es importante, aleluya, entender que Dios nos puede dar la victoria con poquitos. Y no tan solo, mucha gente. Pueden ser 2, 3 y el Señor ahí se puede manifestar. Solamente Dios quiere que nosotros tengamos fe en Él y no decir no se puede. Sí se puede. Amén. El que no quiere luchar porque se quiere quedar ahí, pero el Señor nos da la oportunidad para seguir adelante con valor, como dijeron a Josué. Solamente Josué, esfuérzate, sé valiente, yo voy a estar contigo. Medita la palabra de día y de noche y pon en práctica todo lo que emprendas, todo lo que hagas va a prosperar, todo lo que inicies va a prosperar, pero medita la palabra, pon en práctica, esfuérzate, vive la palabra y nadie te va a enfrentarse contra ti porque Dios va a estar contigo, solo tenemos que creerlo. Vamos a seguir leyendo la palabra ahí en 1 Samuel, capítulo 17, verso 22 al 25. Amén, ya lo tienen. Del 22, capítulo 17, 22 al 25 dice: Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitar el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Mire, hermano, aquí estaba David. Él no era un soldado. David, él se encargaba de las ovejitas. Él les daba les llevaba al pasto, le llevaba las aguas cristalinas. Pero él no era un hombre de guerra. Él fue con sus hermanos ahí porque estaban con Saúl y les llevó
comida, queso y todo lo que le mandó su padre para que mirara a él cómo estaban sus hermanos. Pero hermano, cuando él llegó a ese lugar, él pudo mirar cómo huían de este gigante. Y él les decía, el que me venza a mí, si me vencen a mí, seremos nosotros sus esclavos o siervos. Y les decía de todos los días, más de como 40 días, les decía lo mismo. Y ellos huían. Es que era gigante. Pasaba casi 3 metros de estatura. Y era un hombre de guerra, un hombre que desde pequeño tuvo muchas victorias, porque es lo que significa Goliat o paladín, un hombre de guerra. Y ahora, hermano, ahí está David, escucha. Y él le entró el celo santo de Dios. Y dice, ¿quién es este incircunciso? ¿Quién es este filisteo que viene a querer humillar al pueblo de Israel? Yo creo, hermano, que perdón, yo creo que este hombre, al mirar a David siendo un pequeño, un jovencito de buen parecer, lo miró y diría, este chamaco, ¿qué me puede hacer a mí? Y dice, no, es que no pueden estar ofendiendo al pueblo de Israel. Y dice, yo voy a pelear contra él. Y Saúl dice, ¿cómo? No, tú no puedes hacerlo. Tú eres chamaco. Pero él se aferró, hermano, porque él conocía a Dios. Él cuando andaba en las colinas, en las montañas, él pudo experimentar, mató a un oso, mató a un león, como si fuera cabrito. ¿Por qué, hermano? Porque David, a pesar que era un jovencito, estaba ejercitado en las montañas. Estaba bien fuerte. Y por eso él se dice, hey, ¿quién es este hombre? Y yo creo, hermano, que no era tanto porque él quería las riquezas o tal vez la hija del rey, porque tener la hija del rey pues no era cualquier cosa, sino que él le entró el celo de Dios, porque como este hombre estaba ofendiendo al escuadrón del Dios viviente. ¿Y qué cree, hermano? ¿Qué pasó? Bueno, David venció, porque él sabía quién era Dios. Cuando puso la raya de pelea, de línea de batalla, perdón, inmediatamente David se puso listo. Agarró sus 5 piedritas y con su honda nada más venció a este hombre. Algo imposible para la vista de los hombres o de los soldados que estaban ahí. ¿Cómo es posible que este muchacho lo venció? No puede ser. Bueno, es que él lo venció en el nombre de Jehová de los ejércitos. Dice, mira, tú vienes con espada y jabalina. Yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos y te voy a matar. Y así lo hizo porque estaba él lo hacía todas las cosas en el nombre de Jehová. Hermano, usted no va a pelear por sí mismo o en sus fuerzas de usted mismo, tú misma. Usted va a pelear en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y Jehová de los ejércitos, Él le va a dar la victoria porque es Dios. No es usted, es Dios. Mire, hermano, algo importante aquí que podemos mirar que Isaí, o sea, el papá de David, él no lo mandó para pelear. Él no lo mandó para que él fuera a pelear contra el filisteo. No, él lo mandó para que fuera con sus hermanos, para mirar cómo estaban allá físicamente, cómo lo estaba viviendo, le llevó comida. Pero Isaí jamás se imaginó que David iba a matar a este gigantón. Y lo hizo. Lo hizo, pero porque él pidió ayuda a Dios. Hermano, usted tal vez tiene un gigante
y lo mira usted grande y dice, no, no voy a pelear contra él. No lo voy a hacer, no voy a poder. Pero usted mire a Dios. No mire el problema, mire a Dios, que Dios es más grande que ese problema. Que esa situación que usted esté viviendo, Dios es más grande. Denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Dios, hermano, Él va a ayudarnos, así como lo hizo con David. Él nunca había tenido su oportunidad de pelear contra un hombre. Él nunca había agarrado una espada. Él no lo había hecho. Solamente cargaba su báculo de madera allá en el monte, pero jamás usó él una fornitura o una espada, porque el rey Saúl le quiso poner su armadura, y el mismo David dice, ey, no me siento bien con todo esto, yo nunca lo he usado, pero Dios le dio la victoria, a pesar que él solamente con 5 piedras que representan los 5 libros del Antiguo Testamento, la ley. Hermano, porque el Señor es fiel. El Señor lo que promete lo cumple. Aquí acabó con Goliat porque él confió en Dios, que él lo iba a poder ayudar. Y así nosotros tenemos que confiar en Dios. Vamos a seguir leyendo Salmo 78, 9. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Salmo 78, 9 dice la palabra de Dios de esta manera. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. El pecado desanima a los hombres y les quita el corazón. El olvido de las obras de Dios es la causa de la desobediencia a sus leyes. Aquí este relato narra la lucha entre la bondad de Dios y la maldad de los hombres. El Señor oye todas nuestras murmuraciones y desconfianzas y se desagrada mucho. Los que no creen en el poder de la misericordia de Dios sentirán el fuego de su indignación. No puede decirse que confían en la salvación de Dios como su dicha final. Los que no pueden confiar en su providencia, camino a ello. A todos los que por fe y oración piden, buscan y llaman, les serán abiertas en cualquier momento las puertas del cielo. Nuestra desconfianza de Dios agrava grandemente las cosas negativas y malas que estamos haciendo. Realmente, hermano, estos hombres de guerra, ellos también eran hombres preparados. Pero cuando era el momento de la pelea, de la lucha, dieron la espalda. O sea, retrocedieron. Ahora nosotros también podemos hacer lo mismo. Cuando es el tiempo, aleluya, de adorar al Señor, de estar en la presencia del Señor, nos olvidamos del Señor, lo que ha hecho en nuestras vidas. Y dejamos a Dios, le damos la espalda, buscamos otras cosas allá en el mundo. Ya no es tan importante Dios, ya no es tan importante su presencia. Le damos la espalda porque nos olvidamos de dónde Dios nos sacó. Nos olvidamos las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Ahora, hermano, le damos la espalda. Estos hombres, hermano, eran hombres preparados. Eran hombres especiales. Amén, aleluya, para pelear, para luchar. Pero cuando se llegó el momento de la pelea, ellos le dieron la espalda. Ellos volvieron, se regresaron por no querer pelear. Es cuando nos olvidamos de las bendiciones de parte del Señor que Él ha hecho en nuestras vidas. Y nos olvidamos de Él y le damos la espalda
por ingratitud a Dios. Es mejor confiar en nuestro Dios. Es mejor continuar. Estos arqueros son preparados, o eran preparados especialmente en su área, porque ponían en el campo de batalla, iban por áreas, primero ponían a los arqueros, después ponían a los que traían espadas y había bien ordenado todo. Pero hermano, cuando dan la espalda a los arqueros, porque son los que dañan más al enemigo. Acuérdense que una flecha, cuando ellos tenían mucha práctica, ellos podían tirar lejos y no fallaban. Porque ellos tenían el cálculo perfecto. Ellos no tiraban directo, sino que ellos tiraban hacia arriba para que llegara la flecha exactamente al objetivo. Estos hombres le dieron la espalda cuando más lo estaban necesitando. Y así puede pasar con nosotros, hermanos. Le podemos dar la espalda a Dios cuando más Él nos necesita que sigamos en sus caminos. Cuando más necesita, aleluya, Dios, que uno esté en el campo de batalla, esté en las trincheras, peleando la buena batalla, orando, ayunando por la familia, por los vecinos, estar ahí en comunión con el Señor, pero le damos la espalda muchas veces. Vamos a seguir leyendo la palabra. Amén, ahí en Mateo 26. Mateo 26, vamos a seguir leyendo, ya me lo terminamos, Mateo 26. 56, dice la palabra de Dios de esta manera. 26:56 dice: mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Aquí, hermano, es cuando nuestro Señor Jesucristo estaba con los discípulos y después llegó Judas Iscariote, conforme a las escrituras. Vinieron aleluya, a agarrar al Señor Jesucristo. Con un beso lo entregó Judas. Y había una parte en la Biblia, hay una parte en la Biblia donde dice que, aleluya, cuando hieren al pastor, las ovejas huyen. Y ahí se cumplió exactamente con él, que cuando lo agarraron al maestro, todos huyeron, todos se fueron. O sea, les entró el temor, les entró el miedo, pues habían agarrado al maestro ya y huyeron cada quien para sus casas. No hay enemigos que sean tan aborrecibles como aquellos discípulos que profesan y traicionan a Cristo con un beso. Dios no necesita nuestros servicios, mucho menos nuestros pecados, para realizar sus propósitos. Aunque Cristo fue crucificado por debilidad, fue debilidad voluntaria, se sometió a la muerte. Si no hubiera estado dispuesto a sufrir, ellos no lo hubiesen vencido. Realmente, hermano, Él quiso hacerlo. Realmente todo estaba escrito en la palabra. Realmente cuando al maestro dice: hey, quédense aquí, yo voy a orar. Y cuando Él se fue allá en el Getsemaní, estaba orando y llorando ahí, clamando a Dios: Padre, si es preciso pasar esta copa, pero que se haga tu voluntad. El Señor Maestro sabía todo. El Maestro sabía lo que le iba a acontecer. Por eso Él no hizo nada cuando lo agarraron. Porque hay una parte donde dice de un evangelio que le preguntaron que quién era Jesús. Y Él dijo: yo soy. No sé si usted ha leído esa parte, que dice que retrocedieron, o sea, se cayeron al decir yo soy. Acuérdense que yo soy está diciendo como cuando a Moisés le dijo el Señor:
yo soy el Dios de Jacob, Isaac, Abraham, Isaac y Jacob. Entonces ahí se manifestó Dios en carne. Las palabras que dijo, con poder, con autoridad. Y cayeron todos. Sí, ya les dije que yo soy. Y él se dejó agarrar porque estaba escrito así. No porque no pudiera pelear contra ellos. Podía, aleluya, mandar a traer una legión de ángeles y los vencía a ellos. Pero era el plan de Dios. Que, aleluya, el Señor iba a ser molido por nuestros pecados. Iba a dar la vida por todo el mundo. Era profecía, era algo profético. Amén, porque así estaba escrito. Y el maestro dice, hey, ustedes, cuando yo les enseñaba en las sinagogas, yo les enseñaba la palabra. ¿Por qué vienen conmigo así? ¿Por qué vienen con palos? ¿Por qué vienen a hacer eso? Pero bueno, para que se cumpla la profecía. Van a huir los discípulos. Conforme estaba escrito. Hermano, yo creo que Dios en su palabra, Él nos ha dejado muchas promesas para que uno cree en esas promesas. Pero muchas veces abandonamos a Dios o lo dejamos. No queremos seguir adelante. Lo dejamos. Hermano, es para que uno sea agradecido con Dios y seguir peleando la buena batalla. El Señor no te va a fallar jamás. El Señor siempre va a estar contigo. Vamos a leer ya el último texto. Apocalipsis 21, 21:8. Amén. Y dice la palabra de Dios de esta manera. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahí está, hermano, realmente el Señor no quiere que seamos cobardes. No quiere, aleluya, que estemos, amén, haciendo la maldad, la mentira, porque será el lloro y crujir de dientes. Entonces el valiente es el que se aparta del pecado. El valiente es aquel que está haciendo la voluntad de Dios. El valiente es aquel que se esfuerza, que está cada día en comunión con el Señor, lee su palabra, está ayunando. Es el valiente. Se está esforzando cada día. Está tratando de dejar la maldad del pecado. Está tratando de vivir una vida limpia, recta, como a Dios le agrada. Ese es el valiente. El valiente no es aquel, amén, que está en pecado, o que es homicida, o que es abominable, o que es incrédulo. El valiente es aquel que dice no a la mentira, no a la murmuración, no a la crítica, no al señalamiento, no, aleluya, a la burla, sino que dice, hey, yo me voy a esforzar para vivir como realmente a Dios le agrada, como Dios quiere que yo viva, así lo voy a hacer. Esfuérzate y sé valiente, y yo voy a estar contigo, le dijeron a Josué, y nadie te va a poder hacer frente. ¿Por qué? Porque tú estás con Dios, el Todopoderoso, el que siempre va a estar contigo. El nuevo cielo y la nueva tierra no estarán separadas entre sí. La tierra de los santos, sus cuerpos glorificados serán celestiales. El viejo mundo con todos sus problemas y tribulaciones habrá pasado. No habrá mar, lo que representa adecuadamente la libertad de las pasiones contradictorias, de las tentaciones, los problemas, los cambios y las alarmas, de todo lo que puede interrumpir o dividir la comunión de los santos. Esta nueva Jerusalén es la iglesia de Dios en el estado nuevo perfecto, la iglesia triunfante.
Su bendición viene totalmente de Dios y depende de Él. Realmente, hermano, Dios nos invita. Dice el que pueda vencer todo esto. El que pueda vencer, dice, lo voy a vestir con vestiduras blancas y va a poder disfrutar de las maravillas que Dios tiene allá, el árbol de la vida. Todo va a ser maravilloso. Pero si nosotros vencemos hasta el final, pero si retrocedemos cobardemente, dejamos a Dios, esas bendiciones no nos van a llegar. Por eso esfuérzate, hermano, hermana, sé valiente y Dios va a estar contigo y te va a ayudar a salir adelante. Ese gigante va a caer porque Dios es más grande que ese gigante. Denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya.